pero esta semana ha sido prolífica para el proyecto. La primera ciudad ha adherido al proyecto, la ciudad de La Plata ha adherido a nuestro proyecto. Esta semana también el embajador del Líbano organizó una reunión en la embajada donde convocó embajadores de todas las regiones del mundo para que presentara el proyecto, y la verdad que a todos los ha entusiasmado, y esto nos llena de energía y de ganas de seguir adelante con esto. También en breve vamos a presentar el proyecto en el Foro de Ciudades del Mercosur en Uruguay, esperamos en pocas semanas. La fecha quizás no sea oportuna porque en la Ciudad de Buenos Aires hoy hay unos cuantos acontecimientos que compiten con esta presentación, pero hoy se cumple un aniversario de la fecha simbólica de lo que es el genocidio del pueblo armenio, y también en pocos días se cumplen 71 años del bombardeo a la ciudad vasca de Guernica. Entonces creo que si bien no hay oportunidad en ello, hay oportunidad en los hechos históricos que podemos recordar. Como decían, el proyecto tiene un sueño, que es el de limitar los efectos de la guerra sobre la población civil, pero también tiene un camino que es el del derecho humanitario internacional. El proyecto también tiene enemigos inmediatos. El enemigo inmediato es la desidia, creer que nada se puede hacer en contra de la guerra. Y el inmediato es el de la mentira, porque, como ya todos sabemos, la primera víctima de la guerra es la mentira. Nuestro objetivo es convencer de que hay un camino institucional para prevenir el ataque militar indiscriminado a ciudades y abrir un amplio debate sobre los aspectos históricos, morales, éticos, estratégicos, políticos y jurídicos con respecto al ataque masivo a blancos civiles en situación de conflicto. Con respecto a la prevención de ataques militares a ciudades, a comienzo del milenio, las Naciones Unidas plantearon una serie de objetivos para mejorar la vida en nuestro planeta. Uno de ellos fue llevar adelante los esfuerzos necesarios para liberar a nuestros pueblos del flagelo de la guerra y eliminar los peligros que suponen las armas de destrucción masiva. El proyecto que hoy presentamos puede ser un camino para cumplir con ese objetivo. El bombardeo a Guernica no fue el primer ataque a una ciudad, ni tuvo el mayor número de víctimas, pero por dos razones es emblemático. Fue el primero que tuvo una cobertura de prensa global, y el más importante, como ya mencionaron, es el cuadro de Pablo Picasso, que se ha convertido en un himno en contra de la guerra. Este cuadro, por ejemplo, está a la entrada de la sala donde se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 1937, Guernica era un pueblo pequeño, tenía apenas 5.000 habitantes. La jornada del ataque era jornada de mercado, así que la población de la ciudad llegaba a los 10.000 habitantes por la presencia de los campesinos de los alrededores. La ciudad no tenía defensas antiaéreas. El bombardeo fue inusualmente prolongado para un territorio tan pequeño. Comenzó a las 4 de la mañana y terminó a las 7 de la mañana. Intervinieron 42 aviones que dejaron caer más de 45 toneladas de bombas. A medida que se producía la destrucción, desde el aire también se ametrallaba a la población que intentaba huir hacia los bosques. El resultado fue la devastación de la ciudad, y las víctimas simbólicas sumaron 1.600 muertos y 2.000 heridos. El general Balsa me recordaba hace un momento que en la guerra de Malvinas, del lado argentino y del lado inglés, cayeron en total 1.000 personas. En esta ciudad, en solo 3 horas, se consiguieron 1.600 muertos y 2.000 heridos. Del ataque a Guernica, lo único que se salvaron fueron los objetivos militares. Había allí cerca una fábrica de armas, un puente y un cuartel que no fueron atacados. Existen pruebas que este ataque fue un ensayo para verificar el efecto sobre la población de la acción combinada de bombas pesadas e incendiarias, técnica que luego se utilizó extensivamente en la Segunda Guerra Mundial.
No fue la primera vez que se llevaban adelante ataques aéreos donde los civiles eran el principal objetivo. La aviación fascista ya los había practicado en el norte de África. En Madrid, en la guerra civil, por bombardeo ya había muerto 2.000 civiles y en Barcelona caería un número similar de víctimas. Hasta ese entonces, estas metodologías habían sido reservadas para las guerras coloniales. Se registraron bombardeos masivos sobre ciudades del norte de África y China, pero ahora se aplicaba en territorio europeo con igual crueldad. El remedio de los ataques de la aviación a las ciudades rebeldes de las colonias africanas o asiáticas se convertía en la enfermedad de las ofensivas contra las ciudades europeas, españolas o del resto de Europa. El desarrollo tecnológico fue por adelante de los desarrollos morales y éticos, que permitieran contener las capacidades destructivas que se generaban contra la propia humanidad. Hubo señales de alarma que nadie atendió. En Europa nadie pudo prever que la tolerancia de los ataques masivos a blancos civiles en las colonias y los primeros experimentos de la Guerra Civil Española se iban a convertir en el propio flagelo letal en las ciudades inglesas, italianas, alemanas y también japonesas. Los aviadores japoneses que bombardearon la ciudad china de Chongqing en los años 30 nunca habrán pensado que años más tarde serían diezmadas Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Los europeos que toleraron el bombardeo a la ciudad marroquí de Sawen nunca pensaron que esa tecnología le iba a ser aplicada a ellos. Los aviadores alemanes e italianos que participaron en el ataque a Guernica nunca habrán soñado que del mismo modo serían destruidas Milán, Frankfurt, Hamburgo, Dresden y Berlín. Los malignos ingleses que fueron testigos del ataque a Guernica nunca imaginaron que Coventry o Londres serían destruidas. Si alguien hubiera dicho a fines del siglo XVIII que los europeos promediarían el siglo masacrándose, nadie hubiera creído, convencido que entre ellos solo aplicarían lo que se conocía como la guerra civilizada. Cuando nació la guerra totalitaria, ya nadie pudo frenarla. El ataque a civiles se convirtió en un medio de guerra, en el objetivo principal de los ataques, contradiciendo el principio básico de las llamadas guerras justas, donde se reconoce la inmunidad de la población civil. Los civiles dejaron de ser víctimas accidentales o incidentales de los ataques para convertirse en objetivos legítimos. Lo más grave es que este tipo de ataques ha probado su ineficacia militar. Según el propio Robert McNamara, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que más tiempo estuvo en su cargo en la historia, el objetivo de desmoralizar para lograr la rendición del enemigo es falso y paradójico en muchos casos. Está probado que si en la Segunda Guerra Mundial el foco hubiera estado puesto en anular la capacidad bélica alemana, la guerra hubiera durado menos que con los ataques a la población civil. Desgraciadamente, otra amenaza a la paz y a las ciudades ha surgido en el presente siglo. El terrorismo internacional ha conseguido también provocar ataques masivos a blancos civiles, logrando en cada atentado miles de víctimas. Estas circunstancias han abierto un arduo debate histórico, moral, ético y jurídico. Seguramente será muy provechoso, pero con el pragmatismo que nos caracteriza, quiero convencerlos de que ya disponemos de instrumentos jurídicos, políticos y militares para comenzar el camino de poner límite a las guerras totalitarias. En 1949, a las vistas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, se realizó en Ginebra la conferencia diplomática para elaborar convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, conocido como derecho humanitario.